Hola, ¿qué tal? Con este video iniciamos nuestro curso de SQL. Vamos a trabajar las estructuras de SQL, pero para esto vamos a utilizar un motor de base de datos que es MySQL y también un gestor de base de datos que es Workbench, que es compatible con MySQL. Normalmente no vamos a estar viendo conceptos así como qué es un gestor de base de datos, qué es un motor de base de datos, que es una consulta. No los vamos a ver como una definición, sino que vamos a llevarlo a la práctica todo. Entonces les recomiendo que lean un poco de teoría para que ya cuando realicemos estos ejercicios se van a dar cuenta y van a entender mejor cuál es la sintaxis y la estructura de todos los queries que vamos a realizar y todo lo de SQL. Primero necesitamos el motor y el gestor de base de datos. Para eso vamos a abrir un navegador. Aquí voy a buscar MySQL y nuestra página oficial. Le doy clic para que nos las muestre. Nos vamos a la parte de Downloads. Aquí más abajo vamos a entrar al que dice MySQL Community Edition. Es la edición gratuita. Aquí en MySQL Community Server. Y aquí más abajo ya nos muestra las versiones de SQL que podemos instalar. La última versión nos dice que es la 5.7, pero normalmente yo siempre bajo una versión anterior. Así que vamos a buscar aquí donde dice versiones anteriores y vamos a bajar esta, la 5.6. Le vamos a dar clic aquí en Download y nos va a mostrar esta pantalla para que aquí podamos descargar dos opciones. Una que es la instalación vía web, que nada más te baja como un pequeño instalador y cuando empiezas a instalarlo empieza a descargar todo desde su página. Y el otro que es el instalador completo, te descarga todo y ya cuando lo instalas no necesitas descargar nada más. Entonces el que ustedes gusten, vamos a instalarlo. Yo voy a descargar el que ya trae todo. Aquí le doy Download y aquí me dice que me puedo registrar o me puedo loguear. Aquí para saltarnos este registro nos vamos más abajo y dice no gracias. Le damos clic allí y va a empezar la descarga. Lo guardamos y ya que lo tengamos descargado vamos a la carpeta de descargas y aquí está. Aquí nos va a pedir permisos especiales, como por ejemplo ejecutarlo como administrador. También en ocasiones, dependiendo de nuestra máquina, nos pida el framework de .NET 4 o 4.5 que tenga que estar instalado para que se pueda ejecutar de forma correcta. Nada más lo descargan, bueno, lo buscan en Google, lo descargan, lo instalan, reinician su máquina y ahora sí van a poder ejecutar el instalador de MySQL. Aquí ya nos mostró la parte del instalador. Primero es la licencia. Leemos todo lo que nos da aquí de la licencia, terminamos de leer, aceptamos los términos y le damos clic en siguiente. Ahora nos pregunta el tipo de instalación que vamos a realizar. Si se dan cuenta, pues hay varios: el developer, default, solamente el servidor, solamente el cliente, todo, o podemos elegir. Vamos a darle clic en donde dice custom y clic en siguiente. Ahora vamos a elegir qué es lo que vamos a instalar. Para empezar debe de ser el servidor de MySQL, que es este, ya sea para 32 o 64 bits. Esta máquina que tengo es de 64 bits, así que voy a elegir este y le voy a dar clic en la flechita verde que está hacia la derecha para que pase este producto aquí y ese es el que va a instalar. Aquí ya nos dice qué es lo que va a instalar también de aquí: el servidor, el cliente, algunos componentes y datos del servidor. Después nos vamos a ir en donde dice application y vamos a seleccionar el que dice MySQL Workbench. Aquí desplegamos todo y nuevamente qué arquitectura. Yo le doy 64, la paso hacia acá
y aquí veo lo que me va a colocar o a instalar. Si aquí ven, hay demasiadas cosas, por ejemplo unas notificaciones, o para Excel, para que podamos trabajar con Excel, con Visual Studio, algunas utilidades y también algunos conectores. Esto ya va a ser dependiendo de qué trabajemos. Por ejemplo, si trabajamos con MySQL y Java, vamos a seleccionar el que dice J y este lo instalamos. O si vamos a utilizarlo con C# o .NET, instalamos este. O si es con C++, o con C, con Python o con ODBC, ya dependiendo de lo que queramos utilizar. Y si requerimos la documentación y algunos ejemplos, nosotros no vamos a instalar nada de eso, solamente el servidor y Workbench. Damos clic en siguiente y aquí dice que estos son los requerimientos que necesita el instalador. Le damos en Execute para que cheque los requerimientos para nuestra instalación. Esperamos a que nos dé alguna respuesta. Aquí ya nos mostró una ventana porque necesita instalar el Microsoft Visual C++ 2013 para que pueda instalar así el Workbench. Lo instalamos. Esto tal vez no le salga, o dependiendo de qué actualizaciones ya tengan en su máquina. Yo, como esta máquina pues le acabo de instalar Windows, no tengo casi ninguna actualización, por eso me está pidiendo casi todos los programas o complementos que se necesitan para la instalación. Aquí esperamos a que termine nuestra instalación de Visual C++ para que podamos continuar con la instalación de MySQL. Damos clic en cerrar y clic en siguiente. Ahora ya va a empezar la instalación cuando le demos clic en Execute. Va a empezar la instalación. Aquí nos va a ir mostrando el proceso. Aquí pues ya el estatus de MySQL del servidor pues ya está completado, significa que ya lo instaló, y sigue con el Workbench que ya está también instalándolo. Aquí ya terminó de instalar el servidor de MySQL y Workbench. Damos clic en el botón de siguiente y ahora vamos a realizar una configuración muy importante para el servidor de MySQL. Le damos clic en siguiente y lo primero es el tipo de servidor que vamos a utilizar. Esto va a ser dependiendo. Por ejemplo, nosotros lo vamos a utilizar en nuestras máquinas o en nuestras PCs o laptop, dependiendo de qué es lo que estemos utilizando. Si es en este caso, vamos a seleccionar el que dice Development Machine, porque es para nosotros como desarrolladores. También está para una máquina servidor, que en este caso comparte el servidor web y la base de datos, o si va a ser un servidor dedicado especialmente a la base de datos con motor MySQL. Esto va a depender de qué es lo que queramos utilizar. Yo voy a seleccionar para el desarrollador. Aquí el puerto que vamos a utilizar lo dejamos por default, que es el 3306, y le damos clic en Next. Ahora el password para root, para el usuario root, que es el usuario administrador de toda la base de datos. Vamos a colocar uno sencillo, que sea 1234, pero recuerden que deben de colocar uno muy seguro, que tenga letras, números, mayúsculas, minúsculas, puntos, comas, todo lo que quieran colocar, pero que sea seguro. Lo colocamos y si queremos agregar otro usuario le damos clic aquí en Add User y agregamos uno nuevo. Aquí esto no lo voy a configurar porque solamente quiero el de root. Damos clic en siguiente y ahora vamos a configurar el servicio que va a correr en Windows. Aquí le podemos cambiar el nombre, pero lo dejamos así. Si va a iniciar cuando inicie Windows, y le damos clic en siguiente. Vamos a darle clic en Execute para que pase todas las configuraciones y las pueda guardar y aplicar para que ya estén corriendo
con Windows. Aquí esperamos a que inicie el servidor y aplique todos los cambios. Ya que terminó, le damos clic en Finish y listo. Nos aparece nuevamente este apartado, nos dice que la configuración ha sido completada. Le damos clic en Next y aquí pues quitamos esta para que no inicie nada. Le damos finalizar. Bien, ya con esto instalamos el motor de base de datos, que es MySQL, y el gestor de base de datos, que es Workbench. Vamos a verificar que ya esté bien configurado y podamos acceder a ellos. Primero al servidor de base de datos, que es MySQL. Nos instala una consola propia. Si se dan cuenta, aquí está, aquí en todos los programas, MySQL Server, y aquí está su consola. Vamos a abrir la segunda y nos manda directamente solo el password. Ya va a iniciar con el usuario root. Damos el password y nos dice que acabamos de entrar a MySQL y ya nos da la línea de comandos para colocar todos los comandos que vamos a ingresar en nuestra base de datos. Entonces significa que ya tenemos el servidor de MySQL en la versión 5.6.31. Ahora verificamos el gestor de base de datos, donde dice Workbench. Le damos clic y aquí ya empieza a abrir el gestor de base de datos, que es Workbench, para que pueda hacer la conexión a mi servidor de base de datos y también pueda utilizar todos los comandos posibles. Entonces con este ya vimos cómo instalar un servidor de base de datos, en este caso MySQL, y su gestor de base de datos, que es Workbench, para que podamos iniciar nuestro curso. Bueno, hasta aquí dejamos este video. Espero que se suscriban a nuestro canal y le den like a nuestros videos. También compártanlos para que sus amigos, sus compañeros o todas las personas que tienen como contactos vean nuestro tutorial, que son estos cursos de base de datos, y puedan aprender un poco más. Yo los dejo, recuerden que soy Marco, hasta luego.